Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Transformación con Propósito, programa número 11 para todos. Bienvenidos aquí con mi papá Juan y con mi hermano Diego. ¿Cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Muy buen día a todos. Bienvenidos y muchas gracias por estar siempre activos participando del programa Transformación con Propósito, que nos anima mucho siempre para poder ir haciendo algo porque la influencia del Señor Jesús permanezca en nosotros. Buenísimo, buenos días a todos. Qué bueno estar de nuevo con ustedes y esperamos de que este tema, que es muy importante, sea de gran impacto en sus vidas. Así es, así es. Y estamos muy contentos por todos los avances que hemos venido teniendo. Hemos tenido una muy bonita participación en las distintas reuniones. Hemos tenido bastantes buenas ideas, presentaciones de lo que ustedes están haciendo. Eso nos emociona muchísimo. Y también nos gustaría tenerles aquí a ver quién se anima en los programas que nos quedan. Nos quedan 4 programas para participar aquí con nosotros en estos videos que hacemos para recordarnos y refrescarnos los principios que tratamos en nuestras reuniones presenciales. El día de hoy vamos a recordar un poco este principio que hablamos hace algunas semanas sobre utilizar la evidencia de la experiencia. Recuérdense que estamos en esta fase donde estamos hablando de 3 tipos de evidencia que nos van a ayudar a poder generar una mayor influencia, el podernos basar en datos, ya lo platicamos antes también, la evidencia autoritativa sobre información, sobre datos. Hoy vamos a hablar sobre la evidencia de la experiencia, lo que significa vivir las cosas. Y la próxima reunión y la próxima vez que nos veamos presencialmente, vamos a cerrar este tema con la evidencia social, o sea, lo que vemos alrededor de nosotros y cómo eso nos ayuda también a generar influencia. Para ustedes, en este capítulo de la evidencia de la experiencia, ¿por qué creen que es tan importante? ¿Por qué es tan valioso poder permitir que las personas aprendan a partir de tener las experiencias? Sobre todo aquellas personas que son más escépticas a los cursos, que son más escépticas no sé, a las motivaciones, o que tal vez hablan bastante, pero no ponen en práctica. ¿Y por qué es tan importante el hacer énfasis en tener la experiencia? Esto precisamente, si no estoy mal, Juan, viene de aquella idea que además es muy popular, hasta no ver, no creer, que viene incluso del pensamiento de la experiencia de Santo Tomás, cuando encuentra al Señor Jesucristo y precisamente ahí, digamos, realiza la experiencia de tocarlo, de ver sus manos, de palpar sus costillas, en fin, o sea, yo creo que esa es la última, tal vez, manera en la cual nosotros, las personas que tendemos en muchos casos, lo que tú decías, a ser incrédulos, escépticos, dudar de cualquier otra cosa, ya aquí ya no queda otra manera más que simplemente ver la vida, la experiencia que se tiene y en base a eso juzgar la confianza y los criterios que nos formamos alrededor de algún asunto o algún tema en particular. Ese es el valor que creo que tiene precisamente, que toca a los más escépticos. Sí, y es importante y es hasta curioso, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza de alguna manera nos lleva a tener que vivir algunas experiencias para aprender. Lo vemos en todas las facetas de nuestras vidas, ¿verdad? Decisiones, proyectos, ideas. Y creo que cuando llegamos a la parte de palparlo, de sentirlo, de ver el efecto que tiene con nuestros propios ojos, ya sea física, emocional o espiritualmente, pues nos cambia radicalmente y nos da ese punto de vista que tal vez nos lo estaban diciendo, nos estaban contando, pero que teníamos que llegar a vivirlo. Y hay mucha sabiduría popular en todo esto. Se me viene a la mente refranes o proverbios de los abuelos
que precisamente hablan de eso, ¿verdad? El hasta no ver, no creer, lo que se basa, digamos, en que no hay dolor de cabeza más grande que el propio. O sea, uno no va a sentir nunca un dolor de cabeza tan fuerte mayor que el propio. Y esa es parte precisamente de esa sabiduría popular en la cual nos dolemos de las cosas que vivimos nosotros, de la experiencia que tenemos, y eso es lo que nos graba la vida y nos va formando carácter. Y creo que también estamos en una época cultural, y esto seguramente va a venir cuando tratemos con, por ejemplo, colaboradores más jóvenes que están quizá trabajando en las farmacias o que llegan a trabajar a la oficina, que han crecido en una cultura donde mucho de cuando hablamos, y esto creo que lo hemos escuchado todos, ¿no? Cuando hablamos con alguien más y queremos afirmar alguna cuestión sobre cualquier tema, ahora es muy normal empezar como que de una manera muy, no sé si entre comillas decirlo, respetuosa la conversación, diciendo en mi opinión, como que no, como que hay una aversión a afirmar algo como verdadero, y entonces solo la experiencia en nuestro momento cultural actual pareciera ser el validador más grande de la verdad o de los hechos acerca de algo, ¿no? Y eso creo que es importante reconocer lo que es parte, estemos o no de acuerdo, ¿verdad? Es parte del momento cultural que estamos viviendo y que necesita entonces ser atacado, digamos, desde la perspectiva de un líder, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ayudar a las personas a ir afianzándose, afirmándose, sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de procesos en una empresa, cuando hablamos de, digamos, si yo quiero crecer hacia una siguiente posición, si yo quiero pasar de subjefe a jefe, de jefe a supervisor o cualquiera que sea el movimiento, ¿cómo podemos nosotros proveer las experiencias en un ambiente controlado también para que las personas no solo crean que porque tomaron ciertos cursos, ya entonces eso los hace automáticamente preparados para algo, sino que también tener la experiencia de algo, de poder vivir, de poder asumir una responsabilidad, les permite entonces también calibrar cómo están, para si están preparados o no para asumir ciertas responsabilidades. Correcto. En ese tema exacto de cómo motivar a la gente a crear esas experiencias, cómo nosotros como jefes podemos crear experiencias para la gente que nos ayude en el trabajo. Y ahorita estaba pensando en un tema, por ejemplo, de exponer temas, ¿sí? Cómo nosotros podemos de alguna manera como darle esa confianza a la gente en transmitir sus ideas, en realizar sus ideas, en hacer realidad cosas que tal vez pienso, bueno, tengo esta idea, no sé si va a funcionar, tal vez funciona, tal vez no, pero cómo me logro crear yo o me crean de alguna manera ese ambiente para poder realizarlo, para poder tener la experiencia de que funciona o no funciona, ¿sí? Y eso como que va desarrollando mucho de lo que decís vos, esas características de liderazgo para poder ir progresando y rompiendo muchas veces barreras mentales que tenemos del no puedo, no quiero, esto no va a funcionar, etcétera, etcétera. Y todo eso se pasa en mi mente el tema del servicio en las farmacias, por ejemplo. O sea, hoy más que nunca, nosotros los usuarios de productos farmacéuticos, y por supuesto que vamos a las farmacias a comprar, algunos cuando recibimos un servicio que va más allá de la expectativa con la que vamos, ya sea del servicio de la farmacia y además del producto que vamos a comprar, tendemos a algunos a mencionar en internet que esa es realmente la capacidad que tenemos hoy como personas que trabajamos dentro
del sistema de Bofasa en cualquiera de las farmacias, a externar nuestras opiniones en Facebook o en cualquiera de las redes sociales. Y multiplicamos un mensaje positivo de una experiencia que hemos tenido de valor y la gente tiende a consultar. Yo, por ejemplo, tiendo a buscar siempre de cualquier medicina que el doctor recomienda, cualquier pastilla, cualquier recomendación que da, tiendo a buscar experiencias que otros han vivido, porque todo eso está en internet. Y esa es una hermosa y bella manera realmente de poder uno estar mejor informado, por un lado, y por otro lado, trabajando en una empresa que vive de recomendaciones de los médicos y de las recomendaciones de sus clientes y va construyendo entonces con su servicio un cúmulo de experiencias que le van dando ventajas sobre lo que pudieran ser sus competidores. A mí esa me parece una oportunidad preciosa para ver el significado de crear esas experiencias y documentadas y poderlas ver en vivo en las opiniones de los clientes a través de los sistemas que hoy hay, en donde nosotros como compradores nos informamos más. Cabal. Y veamos como, recuérdense que el programa que estamos viendo es influyendo al estilo de Jesús, ¿verdad? Veamos en el ejemplo que mencionaste, Papa, de Tomás, cómo Jesús no lo ilustra y lo vivió, que es el pasaje aquí de Juan capítulo 20, empezando en el versículo 24. Esto es después de la resurrección del Señor. Vemos acá esta historia. Dice: Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. No vemos qué le dijeron los discípulos, no vemos cómo terminó esa historia con ellos, simplemente él dijo: bueno, ustedes dirán, pero yo no he visto nada, así que no voy a creer hasta no ver, ¿no? 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, o sea, miren cuánto tiempo pasó, y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo: paz a ustedes. O sea, imagínense el shock, de repente se apareció. Luego dijo a Tomás: acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Jesús le dijo: porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Yo aquí miro algo interesante de cómo el Señor abordó a Tomás, porque, y esto creo que tiene que ver también mucho con nuestro liderazgo, ¿no? O sea, si las personas a las que lideramos nos están pidiendo evidencia, podemos tomar dos caminos: molestarnos y decirnos: créeme porque yo soy el jefe, o aquí está la evidencia. Y creo que es una excelente muestra del Señor Jesús, cómo él sin ningún reparo le muestra la evidencia a Tomás, lo corrige también, ¿verdad? Al final, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron, que también es algo interesante también de la fe y la confianza que debemos tener. Y la respuesta de humildad de Tomás ante la evidencia, porque a veces también vivimos en una cultura, y esto es parte de muchas discusiones culturales, que aún cuando se nos presenta la evidencia, muchas personas deciden no creer porque la evidencia no conviene a nuestra idea, a nuestro prejuicio, nuestra conclusión que ya sacamos antes, ¿verdad? ¿Qué extrajeron ustedes de este pasaje, Pablo y Diego? Yo diría, a mí me llama la atención muchísimo la idea de que la duda es permitida. O sea, el mismo acto de Jesús de corregir a Tomás, de alguna forma muestra cómo de él mismo emana también la posibilidad de que nosotros todos podamos dudar de las cosas, cualesquiera que sean estas. Y creo que esa es una parte importante de la búsqueda del conocimiento de nosotros los humanos, nuestra razón. O sea, el hecho de dudar nos hace que busquemos evidencias para comprobarnos a nosotros mismos
el valor de las cosas que estamos creyendo. Lo que no se vale es creer en cosas en las cuales nosotros no estamos convencidos, o sea, nosotros no tenemos esa profundidad en nuestro corazón. Es un poco el peligro del evangelio en los tiempos modernos, en esta posmodernidad que vivimos, de que hay mucha gente que dice confesar como Señor y Salvador al Señor, pero la verdad es que ese reconocimiento no baja a un nivel tal en donde nuestra conciencia está sometida, nuestra voluntad está sometida precisamente a la voluntad del Señor Jesucristo y el valor de la realidad de la verdad que Él predica. O sea, la salvación todavía nos parece así algo como extraño, a ratos hasta mitológico para muchos. Pero bueno, esa es la parte que quería resaltar en ese aspecto. Sí, a mí lo que me llama más la atención es, me pongo en esa época, ¿verdad? O sea, después de haber visto todas las maravillas que Jesús ha hecho, después de haber estado dentro de un grupo de gente que cree muy intensamente en Jesús, haber visto los milagros de Jesús, haber escuchado la palabra, haber escuchado cómo Él habla con la gente, y todavía llegar a tener esa duda, a mí eso me parece interesante, ¿verdad? Pero nos enseña, o sea, hay gente que tuvo la duda, hay gente que no tuvo la duda, o sea, todos somos diferentes, ¿ya? Entonces, esa es la parte que a mí más me resalta, ¿verdad? Porque Jesús, Dios siempre tiene una lección en todo lo que pasa alrededor nuestro, ¿verdad? Y en este caso la lección es grandísima. Sí. Y esto, miren, esto no es la única vez donde pasa en la escritura. O sea, nosotros lo vemos, por ejemplo, aquí en el capítulo, vamos a ver, aquí está, en el capítulo 28 de Mateo, cuando Jesús está a punto de ascender al cielo, y esto ya es el resucitado de todo, dice, los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. O sea, esto es, Jesús está a punto de ascender al cielo. Y la duda es algo que permanece en el corazón de nosotros como personas, pero por un lado el Señor no le tiene miedo, y si el Señor no le tiene miedo, creo que nosotros tampoco en nuestra posición de líderes, a la hora de que las personas nos plantean preguntas, dudas, situaciones en donde necesitan ver alguna evidencia, no debemos tampoco tener el miedo a mostrarlo, porque si ven cuando Jesús se presenta a Tomás, Jesús se aparece y se acerca a Tomás y no solo le dice, mírame, aquí estoy, sino le dice, aquí, mete el dedo aquí, mételo aquí, sentilo, ¿verdad? Tener la experiencia, yo estoy aquí con ustedes, ¿verdad? Y creo que esa disposición del Señor en su posición, y veamos quién es, ¿verdad? Es Jesús, es Dios el Hijo, es nuestro Señor y todo, pero Él, digamos, teniendo también la humildad de atender la necesidad de una experiencia, de una evidencia experiencial de Tomás, creo que también nos abre a nosotros a la reflexión de nuestra disposición hacia las personas a las que servimos y lideramos, de nosotros también con humildad, con gracia, con paciencia, mostrar la evidencia que necesitan ver. Bueno, buenísimo, pues estamos creo que en tiempo. ¿Alguna conclusión que quisieran para motivar a las personas con este principio que quisieran compartir? Pues yo básicamente solo me gustaría agregar de que no temamos dudar, o sea, que no temamos preguntarnos el porqué de las cosas. Creo que precisamente quienes encontraron toda esa corriente del pensamiento filosófico en la historia de la humanidad, que fueron personas como nosotros, por supuesto, la gran pregunta siempre era ¿por qué? O sea, ¿por qué las cosas son como son? ¿Por qué la situación se da como se da? Cuando uno tiene preguntas y preguntas válidas, va a buscar respuestas.
Y esas respuestas son los que nos van a ir creando y generando toda esa riqueza de la sabiduría que encontramos y que ahora que estamos viendo el tema de Proverbios, pues ya vamos a ir viendo cómo se va desenvolviendo una sabiduría extraordinaria que Salomón encontró y vivió con la guianza del Espíritu Santo, por supuesto. Entonces, yo diría que esa parte es importante que la conservemos como seres humanos y como personas. La duda, la pregunta, el plantearle a nuestros jefes, a nuestros colegas, o sea, el porqué de las cosas es muy importante. Muy bien, y mi reflexión sería que logremos nosotros crear ambientes y espacios para que nuestros dependientes, la gente que trabaja con nosotros, correcto, pueda vivir esas experiencias, pueda a través de las experiencias pues ir creciendo y ser mejores en su trabajo, ser mejores como personas, ser mejores en todas las áreas de su vida. Mi conclusión es, por un lado, si estamos del lado de somos los que dudamos o que necesitamos algo más para convencernos de algo, y lo pongo incluso en el contexto de nuestro programa, porque a veces estoy seguro que hay personas que no están muy convencidas de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que preguntemos, que no tengamos el miedo de preguntar, de levantar la mano, de pedir la evidencia que necesitamos, de buscar la experiencia que tenemos que tener para terminar de convencernos, si es que eso es lo que realmente queremos. Y si estamos del lado de los que reciben las preguntas, que tengamos la humildad también y la gracia de poder no solo responder las preguntas, sino ofrecer esas experiencias que son las que terminan de convencer a las personas. Y el libro cierra así, dice, si quieres que las personas cambien su manera de pensar, quizás debes cambiar tu manera de abordarlas. Haz más que solo dar explicaciones o razones. Encuentra una forma en que las personas experimenten el beneficio del cambio o el costo de mantener las cosas igual. Y creo que ahí hay buenas lecciones para todos. Así que muchas gracias por el tiempo siempre que nos dan. Estamos aquí siempre para servirles y esperamos contar con la presencia de algunos de ustedes acá en el programa en los próximos episodios que nos restan. Y como siempre, que el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo queden con todos ustedes hoy y siempre. Nos vemos pronto.